A través de la domesticación, hemos incluido a los perros y gatos en nuestra sociedad. Los alimentamos para que se volvieran dependientes de nosotros y los incorporamos en nuestros esquemas de corporación social. Estos hechos son moralmente significativos, imponen distintas obligaciones a los animales domésticos. Los teóricos de los derechos animales han declarado que, debido a que los animales poseen sensibilidad o conciencia y por lo tanto cuentan con un bien moral, tienen una especie de integridad moral que justifica algunos derechos inviolables a la vida y la libertad, y en particular el derecho a no ser utilizados como un medio para el bienestar humano. De modo que restringir los derechos inquebrantables a quienes tienen cierto grado de complejidad cognitiva es teóricamente arbitrario y que no se condice con nuestras prácticas reales. De hecho, la evolución de la teoría y práctica de los derechos humanos en los últimos 60 años ha sido repudiar cualquier limitación basada en la racionalidad o autonomía de los seres involucrados. Los derechos inviolables son, en primera instancia y principalmente, para proteger a los débiles y vulnerables, y no una especie de premio otorgado a los seres más racionables o más complejos en términos cognitivos. ¿Dirías que amas a tus perros más que a los seres humanos? Por supuesto que sí. Entre más conozco a los hombres, más amo a los canes. ¿Qué cualidades poseen que los humanos no tienen? Tienen belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valentía sin fiereza y todas las virtudes de los humanos sin ninguno de sus vicios. Hasta donde sé, solo tienen un defecto. ¿Cuál es? Confían en los humanos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Loca Suelta. Para el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, el estatus moral de los animales. Así que nos acompañan tres grandes invitados quienes nos ilustrarán sobre este tema. Con nosotros se encuentra la abogada ambientalista Angie Barón, el profesor Sebastián González de la Universidad del Tolima y Fabián Forero, columnista del periódico El Tiempo. ¿Qué tal si comenzamos con el aspecto jurídico? Y es que en el derecho colombiano se prevé a los animales en la categoría de bienes, pero la jurisprudencia ya ha aclarado que solo es una determinación nominal, pero en realidad no pueden ser tratados como simples instrumentos. La abogada Angie nos puede hacer una mejor lectura de esto. Claro que sí, Alison. Buenos días. Bueno, sí, es decir, si bien se ha determinado que los humanos pueden servirse de los animales, ya sea para su supervivencia, consumo, compañía, investigación, actividades laborales o incluso recreativas, a estas relaciones con los animales se le ha impuesto como límite la prohibición de tratos crueles o degradantes. Ello ha sido a través de la expedición de la Ley 84 de 1989, por medio de la cual se otorga a los animales especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Asimismo, la Corte Constitucional ha puntualizado unos principios básicos de bienestar animal que se resumen en que los animales básicamente no pueden ser sometidos a sed, hambre o malnutrición, tampoco pueden ser mantenidos en condiciones de incomodidad en términos de espacio físico o temperatura, ellos deben ser atendidos frente al dolor y la enfermedad, no deben ser sometidos a condiciones que les generen miedo o estrés y además se les debe garantizar la posibilidad de manifestar su comportamiento natural que es propio de su especie. No obstante, a pesar de la existencia de un marco normativo, la violencia contra la población animal sigue siendo evidente y esto ocurre por la desinformación por parte de la ciudadanía, la cual carece de conocimiento respecto al concepto de una tenencia responsable. Tal como lo dijiste, Alison, esta problemática concierne a los animales domésticos o que también se entienden como animales de compañía, si nos referimos especialmente a los perros o gatos, donde se establece con estos animales un vínculo afectivo bastante grande. Respecto a su posición, rol o estatus, en los últimos tiempos algunas personas han considerado incluso darles un nombre y tratarlos como si fueran un miembro de la familia. Pues el problema es que en Colombia no se cuenta con un registro completo de animales de compañía y su control y seguimiento no es tan riguroso o efectivo como debería de serlo, por lo que el compromiso recae en las familias y en los valores que se inculquen en cada una de ellas. Ante este panorama,
Se hace más urgente que exista una sensibilización y por supuesto una concienciación respecto al tema del bienestar animal para que se pueda incluir en la agenda y en los pensum académicos de primaria y secundaria. Esta formación no deja de tener un enfoque humanístico, ya que es dirigido a las personas en su formación de valores y competencias ciudadanas, orientándolas al desarrollo de capacidades para que la persona que tenga animales implemente un trato responsable de los animales que esta persona tenga a su cargo. Es decir, la formación recae en los humanos y en su trato a los animales, no al revés. Si bien es cierto que en el proceso de domesticación se debe conducir a los animales a que tengan un comportamiento acorde, es un presupuesto indispensable que sus tutores humanos sepan cómo hacerlo sin llegar a límites correctivos como su encierro o confinamiento, ni tampoco castigarlos incluso por el menor de los inconvenientes, como ocurre lamentablemente en muchos casos donde no existe una correcta formación de cómo se debe tratar a un animal. Hasta aquí hemos hablado del estatus jurídico de los animales domésticos y se ha hecho un cuestionamiento moral sobre el estatus real que tienen en la vida diaria. Ahora bien, en relación con algunos autores que han reflexionado acerca de la ciudadanía y los procesos de formación de las competencias ciudadanas, encontramos apuntes muy interesantes. Primero, referente a Marshall. Este autor habla de tres dimensiones de la ciudadanía: la legal, la cívica y la política. Fabián, por favor, ¿puedes explicarnos cómo se integra el tema del bienestar animal en la formación ciudadana vista desde estas tres dimensiones? Sí, claro, por supuesto. Vemos entonces que el tema de los derechos animales ha sido efectivamente incluido y regulado desde la dimensión legal, además de que existen ciertos postulados de bienestar y unos mínimos exigibles que se mencionaron ya anteriormente. Ahora bien, con respecto a la dimensión política relativa a la participación ciudadana, no es posible que los animales desempeñen un papel propiamente, sino que tal y como ocurre con los niños o discapacitados mentales, quienes no pueden defender sus intereses por sí mismos, sean entonces debidamente representados y protegidos en las decisiones de la comunidad. Ahora, en tercer lugar, con la dimensión cívica referida a las condiciones de convivencia, es bien sabido que los animales domésticos han sido extraídos de la naturaleza e incorporados en las ciudades, sometiéndolos de alguna forma en nuestro orden y por tanto vendrían a formar parte de nuestra comunidad en calidad de miembros, aunque pues en un diferente estatus al de ciudadanos. Y por las anteriores razones, es que resulta necesario incluir el tema del bienestar animal en la agenda y formación ciudadana. Pues Marshall también decía que la ciudadanía republicana es aprendida y los valores deben ser enseñados y apropiados. Esto mismo opinaban en su momento los griegos, en cuanto a que el ser humano puede ser algo diferente a lo que arroja la naturaleza y eso implica adquirir un conjunto de virtudes. Por tal motivo, la tenencia adecuada de los animales domésticos debería estar definitivamente en la agenda y en la formación de las personas, pues si bien existen instituciones defensoras, estas son esencialmente sancionatorias y tienen lugar cuando se trata de daños materializados o inminentes, pero no existe un ente formativo en valores y competencias ciudadanas frente a la domesticación o trato a los animales, sino que ha recaído de forma empírica en las familias y en los valores que se inculcan de forma autónoma, lo que explica la abismal diferencia entre unos y otros que privilegian o el bienestar animal o que por el contrario les puede parecer indiferente. Veamos otro autor. Por ejemplo, en términos de Aristóteles, él dice que se requieren ciertas condiciones para una verdadera amistad, lo cual es importante analizar porque históricamente siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Qué se puede decir al respecto? Aquí ocurre una situación particular porque para este autor no existe una amistad entre el hombre y un animal, ya que se necesita una relación de semejanza, la cual solo es posible entre hombres buenos y virtuosos, en donde procede lo mismo del uno que del otro, esa relación de reciprocidad. Por tanto, la amistad es una regla que se rompe en las relaciones con los animales. Luego también con Aristóteles vemos que éste define a la virtud como aquel medio justo entre un exceso y un defecto, lo cual es algo que por parte de los animales no se puede
exigir esta autorregulación. En cambio, al hombre sí le es exigible ser virtuoso y no aprovecharse de la condición de vulnerabilidad de los animales, ya que habiéndolos incluido en el panorama de las ciudades se debe velar por sus intereses sin ser tiranos con ellos. Esto último se complementa con lo que decía Rawls, ya que si bien él hablaba en términos humanísticos, señalaba a grandes rasgos que para ponerle orden a la sociedad se necesitan reglas. Sí, así es, pero pues Raúl hacía énfasis en algo muy importante para su teoría, y es que esas reglas deben mejorar las condiciones de los menos favorecidos, de modo pues que nadie se vea aventajado respecto a los demás. Aquí es posible extender este pensamiento a nivel de especie, es decir, no pensarlo desde un punto de vista antropocéntrico exclusivamente, sino más bien desde un lado ecocéntrico, lo cual implica que no se vele únicamente por el bienestar del género humano, sino por una coexistencia pacífica y armoniosa para con todas las demás especies. Bueno, y finalmente no podemos irnos sin hablar de Kant y su concepto del imperativo categórico. ¿Cómo podríamos traer este concepto tan importante a la idea de una formación ciudadana amigable con los animales? Pues Alison, ya para terminar, lo primero es que resulta indispensable cambiar el chip antropocéntrico y que al momento de consultar a la razón moral o a la ley universal se obtenga una respuesta no solo en pro del género humano, sino de todas las especies, es decir, las actividades humanas no pueden ignorar el bienestar de los animales domésticos ya que se ven fuertemente afectados por nuestras acciones u omisiones. De modo que debemos actuar de tal forma que la máxima de nuestra voluntad sea la máxima de la ley universal, pero teniendo en cuenta que el bien humano no es el bien absoluto, sino que es necesario reconocer a nuestros compañeros animales e integrarlos en nuestro esquema moral de valores.